nos va a presentar durante esta sesión una pequeña contribución. Quisiera, antes de que entre en tema, Gaby, quisiera presentarla. Ella es historiadora por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, obtuvo su grado de maestra en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana, ha contribuido al estudio del sufragio femenino en México y también, sobre todo en estos años, sobre la participación de la mujer en la vida política, particularmente de Michoacán. Actualmente la maestra Gabriela es doctorante por la Universidad Pedagógica Nacional y, como muchos de nosotros ya sabemos, también es docente, tutora investigadora del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. La plática de hoy que nos va a dar la maestra Gaby es la importancia de trabajar las creencias docentes sobre el género. Por favor, Gaby, te cedo la palabra. Si quieres incluir algo en tu resumen o aclarar algo, estás en toda la libertad. Te dejo micrófonos. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidas todas y todos. Voy a compartir mi presentación para justo ir comenzando a abordar el tema, ¿no? De entrada, bueno, agradecer al Seminario de Didáctica e Investigación Docente por pues esta invitación. Me parece que estos espacios generalmente pues nos hacen más viable el trabajo docente, sobre todo en el GEMS, pero de manera general. Y también son estos espacios los que nos permiten reflexionar sobre temáticas que quizás a nivel, en un primer momento, aparentemente individual, vamos construyendo juntas y después nos damos cuenta que son parte también del interés de docentes de distintos lugares de Latinoamérica, del mundo, y nos permiten justo estos espacios compartir con colegas reflexiones que vamos construyendo de manera, digamos, como personal, ¿no? De lo que yo les vengo a hablar es sobre las creencias docentes sobre el género, y me parece relevante que en un grupo de trabajo de docentes este tipo de temáticas se pongan en la mesa, porque justamente nos van a permitir reflexionar como quizás sobre aspectos que no habíamos tomado en cuenta y que son necesarios para transformar nuestra práctica educativa, ¿no? Acá en la primera, digamos, en el primer acercamiento que yo tengo con esta temática, pues justo se da, a ver, espérenme un poquito que se regresó, justo se da en el marco de mis estudios de doctorado. Yo estoy haciendo un doctorado en este momento en la Universidad Pedagógica Nacional. El doctorado es sobre educación y diversidad, y justo a mí me llevó a empezar como a indagar en este tema, un cuestionamiento que yo me hacía constantemente como docente de historia del GEMS, y este cuestionamiento es ¿por qué en nuestros programas no están presentes las mujeres? Digamos, revisando el programa de historia, que es con el que yo trabajo, pues están señaladas en 2 o 3 momentos, pero en la mayor parte de los programas del GEMS no aparecen como tal, y si pensamos en el momento en el que estos programas se construyen, ya el tema de género era un tema bastante vigente y pues no aparecen ahí reflejadas, ¿no? Entonces, digamos que justo mi pregunta, o yo parto de cuestionarme si existe una relación entre las creencias de las y los docentes sobre el género y la práctica educativa. En un primer momento, como les comento, a partir de los programas, pero después en ya nosotros, o sea, digamos, voltearnos a ver a nosotras como docentes y cuestionarnos qué impacto tienen estas creencias sobre el género en mi práctica educativa. Y es la manera en la que yo empiezo a indagar en
en esta temática que de entrada nos lleva a, digamos, a pues cuestionarnos sobre qué son las creencias, ¿no? Entonces, que estoy teniendo un poco de problemas técnicos para pasar, pero ya voy a la siguiente. Entonces, bueno, permítanme tantito, 2 minutos, ¿sabes que estoy teniendo acá algún tema con el pasarlas? Ahí ya está. Lo primero es justamente preguntarnos qué son las creencias, ¿no? Y cuál sería su relación con la práctica educativa. Entonces, bueno, varias autoras y autores están señalando que las creencias o concepciones que posee el profesorado, pues se transmiten a las y los estudiantes de manera implícita, y esto va a influir fuertemente en la manera en la que esta población estudiantil va a construir sus subjetividades. Sobre todo también hacen señalamientos de que estas creencias no van a obedecer exclusivamente a un tipo de conocimiento profesional aprendido por la o el profesor, digamos, en la formación académica, sino que sobre todo tienen que ver con un conocimiento de tipo práctico que va a involucrar principios que se van a ir construyendo a lo largo de la vida, se van a ir nutriendo desde la familia, la escuela, pero también en otros espacios como, digamos, medios de comunicación, publicidad, etcétera. Y eso lo vamos a ir interiorizando, digamos, a lo largo de la vida, incluso reforzando en ciertos momentos ya, digamos, de nuestra vida adulta, y pues van a tener un impacto bastante fuerte tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Sobre digamos, la literatura que habla sobre creencias, concepciones, está muy vinculada también sobre problemáticas que se han trabajado en educación, que tienen que ver sobre todo conocimientos docentes, saberes docentes, actitudes docentes, todo esto para ver de qué manera este tipo de digamos, ideas, creencias, saberes docentes y conocimientos se ven reflejadas en el aula. Y hay, como les señalo, varias literatura que habla al respecto. En mi caso, yo me voy a centrar específicamente en el tema de las creencias, ¿no? Y bueno, según autoras y autores, pues de entrada las creencias son construcciones mentales que se van dando a lo largo de la vida y que se apoyan en la experiencia. Se integran en esquemas o conceptos y van a guiar nuestra conducta. Generalmente, este tipo de creencias se van a tener como conocimientos verdaderos, o sea, o se mantienen como algo verdadero digamos, en nuestra psique, ¿no? Otros autores las definen como conocimientos subjetivos, poco elaborados, que se van a generar a nivel particular por cada individuo, claro, nutrido de lo social, o sea, no digamos, en aislados, sino se van nutriendo de, como les decía yo, desde diferentes ámbitos, y estas creencias pues van a justificar nuestras decisiones y nuestras actuaciones, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. Las creencias de los docentes y de las docentes, ya hablando específicamente de este grupo de personas, pues van a influir en nuestro juicio y esto es como llevar estos constructos personales a pues nuestra realidad educativa. Es decir, nos van a apoyar en el momento que nosotros determinamos o tomamos acciones que tienen que ver con nuestra práctica pedagógica, ¿no? Algunas autoras y autores también señalan que son estáticas y que se vinculan sobre todo a emociones y que no se apoyan en evidencia. Esto de las emociones es muy importante porque justo cuando nosotros empezamos a revisar cómo se trabaja para modificar ciertas creencias docentes que consideramos, o de manera personal, yo considero que se tienen que modificar porque están teniendo cierto impacto, no solamente en nuestra práctica educativa, sino sobre todo en la construcción de estas subjetividades de las y los estudiantes. Nos damos cuenta que están como muy arraigadas porque justamente se vinculan con emociones y no es una parte de pronto que tengamos tan consciente. O sea, el asunto de las creencias no solamente se percibe a un nivel consciente, sino también a un nivel de no toma de conciencia total, ¿no? A un nivel como inconsciente, digamos, ¿no?
Entonces, bueno, pues esto se va a ver directamente reflejado en lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos en clase. A veces, como yo les digo, de manera inconsciente. El género, bueno, el género es otro gran tema. Acá la reflexión es sobre las creencias que tienen que ver con el género. Y bueno, el género es un concepto que, si bien se va digamos, va a surgir a mediados del siglo XX en un ámbito más bien médico, sí vinculado a una construcción social, pero desde un ámbito médico, es el movimiento feminista, particularmente el movimiento feminista de la academia, en distintos lugares del mundo, particularmente en Estados Unidos y en algunas zonas de Europa, en donde se empieza a usar como un concepto que tiene que ver con una serie de construcciones históricas. En este sentido me refiero a elaboradas, inventadas, pensadas por las y los seres humanos, ¿no? Entonces, digamos que este concepto se ha llevado a distintos ámbitos y pues a lo largo del tiempo también ha tenido como una serie de debates muy interesantes que lo hacen hoy un concepto polisémico, ¿no? Dependerá mucho, aunque en un sentido general tiene que ver con lo mismo, hay una serie de reflexiones que incluso hoy podrían estarse contradiciendo, particularmente dentro de los distintos feminismos, pero yo me estoy refiriendo a este concepto que surge para evidenciar una serie de situaciones de desigualdad vividas en un primer momento, de ahí surge, por las mujeres en distintos lugares del mundo, pero también cuando no se representa a esta figura masculina hegemónica, ¿no? Ahí también observamos la desigualdad de género, ¿no? Entonces, básicamente, y haciendo como un resumen muy apretado de lo que es el género, pues acá me estoy refiriendo, cuando hablo de creencias sobre género, pues a esta serie de símbolos, conceptos normativos, representaciones o mandatos que se van a generar desde distintas instituciones y que se buscan organizar a la sociedad a través de la diferencia sexual. Por tal razón, bueno, se van construyendo roles, ciertas funciones, prácticas adecuadas o no, y expectativas para hombres y sobre todo para mujeres de manera diferenciada, generalmente antagónica, ¿no? Y todo ello, bueno, va a impactar en las identidades subjetivas de las personas, que eso es como importante. Estos procesos también en los que nosotros vamos haciendo estos procesos subjetivos tampoco son conscientes, entonces no es algo que decidamos así de manera tan arbitraria si me identifico o no, o sea, no es tan así, ¿no? Está muy marcado en procesos de construcción subjetiva y sobre todo tiene que ver también con el tipo de relaciones sociales que vamos a establecer entre los sexos, ¿no? En este sentido, no podemos separar al concepto de género de las relaciones de poder, o sea, no es posible, pues, ¿no? Generalmente nos quedamos en la parte que nos ubica como los hombres se van construyendo con ciertos mandatos o se les va permitiendo que expresen ciertas emociones y que se vistan de ciertos colores. O sea, eso es cierto, pero si nos quedamos ahí con el género y no llegamos a un cuestionamiento más profundo que tiene que ver con las relaciones de poder y las desigualdades que este tipo de construcciones sociales generan, pues estamos como en la parte más, digamos, sencilla y evidente del género, ¿no? Entonces tendríamos que llegar como a un análisis más crítico y más profundo de las implicaciones de estas creencias sobre género, no solo digamos, en el ámbito educativo, en distintos espacios, ¿no? Entonces, pues el género, como les decía, es un constructo histórico, en ese sentido es situado, es decir, no hay mandatos como universales, sino son dependiendo de cada cultura, aunque sí se ha visto en estudios que se han hecho, no solo en el presente, sino de corte histórico, ciertas coincidencias entre distintas, digamos, momentos históricos y culturas, ¿no? Y pues, como les decía, generalmente va a llevarnos a establecer relaciones de desigualdad, sobre todo a partir del siglo XVI-XVII para acá, aunque hay pocos estudios que están enfocados a periodos anteriores y están todavía como en debate cuáles eran las relaciones de género en esos momentos. Incluso está en la mesa la posibilidad, dicen algunas autoras, de que en espacios como
digamos, lo que hoy es América antes de la llegada de los europeos, algunas sostienen no había relaciones como tal de género, ¿no? Pero bueno, eso, como les digo, está como en la mesa, pero lo que es una realidad es que por lo menos en tiempos contemporáneos y a partir del siglo XVI, XVII para acá, tiene como esta característica que las relaciones de poder entre hombres y mujeres se dan en términos de desigualdad. Y también a partir de un cruce que se le conoce ahora como interseccionalidad, es un cruce de características que vamos a tener las personas que tienen que ver no solo con género, sino con la raza de origen que tenemos o la etnia, la clase social, la preferencia sexual, etcétera, y que todo ello nos marca como el lugar que ocupamos en un entramado de relaciones sociales, ¿no? Entonces no es como únicamente el género. Cuando yo hablo sobre creencias docentes sobre el género, a esta construcción es a la que me estoy refiriendo. Y bueno, estas creencias docentes sobre el género, pues van a marcar en mucho cómo nosotros actuamos, ¿no? La forma de actuar de las y los profesores es un elemento esencial en lo que se llama o lo que se conoce como currículum oculto, que son todas aquellas cosas que se van a aprender, en este caso que las van a aprender las y los estudiantes en la escuela, no de manera explícita ni tampoco intencional. O sea, es todo aquello que a veces no decimos, pero actuamos, pero está ahí presente, digamos, como en la práctica educativa y en distintos espacios escolares, ¿no? Entonces, esto hace que en ocasiones los discursos teóricos, todo esto que nosotros aprendemos y lo podríamos nombrar como el conocimiento que tenemos sobre un área específica, digamos, de nuestro trabajo como docentes, pues entra en contradicción con nuestras creencias y nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Y en ese sentido, varias autoras y autores señalan que tienen más peso las prácticas cotidianas y las creencias que incluso los conocimientos adquiridos, digamos, académicamente, ¿no? Y por eso dicen, resulta negativo que se encarnen comportamientos contraproducentes en la vida cotidiana, porque eso va a llegar de una u otra manera a las aulas y sobre todo, pues, a las y los estudiantes del nivel del que se trate, ¿no? Y bueno, ya metiéndonos un poco con cómo ha sido este análisis del papel de las y los docentes y sobre todo de sus creencias en contextos educativos. Bueno, varias autoras señalan que el primer paso para acercarnos a este tipo de reflexiones tiene que ver con reconocer que nosotros en nuestra labor docente está inserta en un orden educativo que está construido históricamente desde una concepción androcéntrica del conocimiento y en esta construcción androcéntrica del conocimiento, que es además todo este asunto surgido desde la modernidad, pues la subjetividad y la voz de las mujeres ha sido silenciada y minusvalorada, ¿no? Y por ello hay autoras que nos señalan que es necesaria la implementación de prácticas pedagógicas que cuestionen estos sesgos que están presentes no solo en los planes de estudio, yo diría, y en nuestras creencias, y que bueno, eso, si nosotros seguimos trabajando sin ser críticos de lo que estamos trabajando en aulas y de nuestras creencias, vamos a seguir de una u otra manera reinscribiendo sistemas de dominación, como el sexismo, que es de lo que estamos hablando acá, pero también podría ser el racismo o cualquier otro sistema de dominación. Bueno, dentro de este análisis hay conceptos claves, entonces una de las cosas que se dice y que es de las que llaman acá la atención, pues se reproduce desigualdad de género cuando nosotros estamos teniendo una serie de creencias y llevándolas al aula. De esa manera reproducimos desigualdades de género. Una muy evidente y que es la que yo les comentaba hace un ratito, que fue como el origen de este acercamiento a esta temática, pues tiene que ver con los programas de estudio y con las temáticas que estamos trabajando ahí, ¿no? Y bueno, lo que se dice es que tiene que ver una desigualdad de género que se identifica dentro del campo educativo como cómo se reproducen estas desigualdades de género en el campo educativo, pues una tiene que ver con el tipo de conocimientos justamente que llevamos al aula, ¿no? Lo que ya les comentaba, si está construido desde un sistema de saberes patriarcal que no se pone a prueba, que no se cuestiona y que no se desmonta, digamos, pues se va a generar un sesgo androcéntrico de los conocimientos que nosotros llegamos al aula, ¿no? Esto del sesgo androcéntrico o del androcentrismo, pues tiene que ver justamente
con tener solo un punto de vista en el aula o un punto de vista de valores dominantes desde el patriarcado y que tienen que ver pues con una serie de conocimientos centrados y basados en las normas masculinas, ¿no? Masculinas. También es tomar al hombre como medida de todas las cosas sin hacer un cuestionamiento del por qué es así. Vinculado con este concepto de género, o sea, cruzarlo con el concepto de género para darnos cuenta por qué una producción de conocimiento en cierta época se dio de tal manera y no de otra. Ajá. Y eso hace que vaya reforzándose esto de tomar a los hombres como medida de todas las cosas o el pensar que lo que hizo el hombre es lo que ha hecho la humanidad, ¿no? Entonces, esa es una de las formas en las que se habla de la desigualdad de género en un espacio, digamos, educativo. Esta desigualdad o esta manera en la que se reproduce una desigualdad de género en el aprendizaje, pues justamente también se va como a, o sea, digamos, la primera reacción que se da cuando se habla de esto y que es una reacción bien común y estudiada también ya y que aparece prácticamente en toda la literatura, es como negar el problema, ¿no? O sea, y no solamente a nivel como individual, de yo decir, ay, claro que eso no es cierto, ¿no? Lo que estás diciendo ya hace muchos años dejó de ser, sino a nivel de políticas públicas incluso y de como representantes de instancias que administran la educación en distintos lugares del mundo, ¿no? Porque de entrada se piensa que ya es un asunto superado o que en realidad nunca existió, porque incluso hay personas que dicen, claro, eso no pasó ni ha pasado, o sea, no es cierto, ¿no? Las mujeres están en todos lados. No, pero hablando, digamos, por ejemplo, en este caso, de las mujeres en los planes de estudio, a veces se dice, no, pues es que como no escribieron filosofía, pues cómo van a estar ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de respuestas es como la más común, digamos, ¿no? Sin embargo, pues no es así, ya cuando se hacen estudios que de hecho ya se han hecho más sistemáticos y que se hace como un análisis fuerte del asunto, pues nos damos cuenta de entrada que no es así. Pero, y más vinculado al asunto de las creencias, tiene que ver también esta desigualdad con una serie de, o sea, lo negamos, pero seguimos reproduciendo una serie de roles tradicionales que tienen que ver con comportamientos de hombres y mujeres desde el aula, ¿no? Estamos reforzando estos estereotipos, estamos generando en nuestra práctica cotidiana una jerarquía de género, que no solo se da a partir o a través de los programas, del tipo de materiales que estamos llevando a las aulas, sino a través de nuestras propias creencias, ¿no? O sea, seguimos reproduciendo estos estereotipos de género, ¿no? También, pues es como lo que decía, la segunda parte, pues negar como estas aportaciones que las mujeres han hecho en todos los campos del conocimiento en distintas etapas de la historia, ¿no? Y bueno, pues esto nos lleva a prácticas excluyentes, ¿no? No solo de las mujeres, yo en este caso estoy hablando específicamente de las mujeres, pero podríamos poner en la mesa las y los indígenas o en nuestra historia nacional la aportación de esta tercera raíz, ¿no? Las y los afrodescendientes o hoy también muy en boga en estudios sobre educación de la diversidad, ¿no? Todas estas personas que podemos como identificar en esto de la diversidad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se ha visto es que para cambiar estas prácticas como excluyentes, de las que hemos venido como trazando en rasgos generales, pues más allá de que son importantes, además, de toda esta modificación que se hace en términos legislativos, que en nuestro país ya están presentes, no solo en la nueva escuela mexicana, sino desde digamos, leyes anteriores, encontramos ahí el compromiso de la Secretaría de Educación Pública y de todas las, digamos, las instancias de educación en los distintos estados de nuestro país, esta obligatoriedad de ir transformando la mentalidad sexista y empezar con cosas muy prácticas como no generar o no reforzar esos estereotipos de género o, por ejemplo, no valorar como que las aportaciones de un sexo sobre otro en el ámbito escolar, etcétera.
no discriminar ciertas presencias en nuestros salones de clase, etcétera. Pero, bueno, las especialistas han señalado que por más cambios que se hagan justamente tanto a nivel legislativo como a nivel acciones institucionales que busquen modificar este tipo de creencias excluyentes, creencias de género excluyentes o que promueven desigualdad, ellas dicen, si no se trabaja directamente con las y los docentes y empezamos a cambiar su campo simbólico, procuramos la toma de conciencia, el cambio en el lenguaje, no vamos a lograrlo, y quizá por eso ha sido como tan difícil trabajar como esto que le llaman la perspectiva de género en la educación, que generalmente se queda en cursos de horas que tienen que ver sobre, las mujeres el rosa, los hombres el azul, y oye, no reproduzcas eso, pero que no llega como a una a capacitación profunda y sobre todo a cuestionarnos nuestras propias creencias y nuestras prácticas, pues va a ser como muy complicado que este tipo de perspectiva lleguen a tener el alcance que se plantea que tienen, ¿no? Y que se ha observado en otras como ejercicios que se han hecho, pues que sí cambia y sí cambia para bien, digamos, las relaciones sociales entre los sexos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles podrían ser posibles cambios que nosotros hagamos así en lo cotidiano? De entrada, pues justamente reflexionar sobre nuestras creencias sobre el género, ¿no? Recordar cómo fuimos educados, qué se nos decía que es un hombre, que es una mujer, pensar y observarnos de cómo nos relacionamos, no solo en el espacio del trabajo, o sea, en la escuela, en este caso en el GEMS, con nuestras compañeras, compañeros, etcétera, sino cómo nos relacionamos y cuáles son todas estas creencias que tenemos en general de mujeres, de hombres, de mujeres y hombres con ciertas particularidades, ciertas preferencias, qué sé yo, orientaciones. Primero es acercarnos a esta reflexión, ¿no? En un segundo momento, pues buscar en nuestros distintos ámbitos de trabajo, pues cuáles han sido las aportaciones de nuestras mujeres o de las mujeres en general a esa materia que yo estoy enseñando, ¿no? Yo el trabajo que estoy desarrollando pues es un trabajo etnográfico, entonces estoy llevando como este ejercicio a compañeras y compañeros del GEMS muy, muy específicos, y entonces es como esta idea de, a ver, revisa la bibliografía y a ver, revisa cuántas veces lo has hecho y por qué no lo has hecho esto de incluir mujeres o no, ¿no? Y de verdad no hay mujeres, y bueno, en el caso de algunas áreas yo les decía, bueno, vamos a investigar un poco la vida de estos grandes personajes que aportaron cosas, personajes varones importantes, vamos a hablar un poco de su vida personal, vamos a buscar cómo eran sus relaciones personales, porque ahí también nos serviría mucho para analizar el género y las relaciones de género, ¿no? Que se normalizaron durante muchos años, y eso nos serviría para darnos cuenta cómo pues han sido como mandatos que cruzan a las personas en general a lo largo de la historia, digamos, ¿no? O de cierta etapa de la historia, ¿no? Nuevamente, pues, ver cómo nos estamos relacionando entre pares, con estudiantes, etcétera, y sobre todo estar como muy conscientes de no estar reproduciendo ciertos estereotipos de género, ciertos mandatos heteronormativos, no justificar discriminaciones, no justificar violencias, ni en el pasado, ni en el presente, y bueno, también, y partir de ahí, reconocer que somos profesores, y en ese sentido tenemos un lugar, tenemos una tarea que llevar a cabo con las y los jóvenes, ¿no? Y ellos todo el tiempo nos están viendo, o sea, nuestros estudiantes todo el tiempo nos están viendo, y no solo nos están viendo a nivel de esto que vamos y nosotros impartimos como que en el aula, ¿no? También nos están viendo como, digamos, qué decimos, cómo lo decimos, cómo nos comportamos cuando estamos como en el espacio de la escuela, ¿no? Todo eso es parte también del currículum oculto, o sea, no solo es lo que sucede en el aula, sino es lo que sucede en los distintos espacios de la escuela, y eso está cruzado por el género, ¿no? Algunos y algunas especialistas señalan que no solo está cruzado por el género, sino que todas aquellas relaciones y situaciones que se dan en el espacio educativo están cruzados por el género y por la sexualidad. Claro que sexualidad es como otro ámbito, yo no estoy trabajando
se rozan, pero no es lo mismo. Entonces, no podemos, digamos, no tomar en cuenta lo que nosotros pensamos, que son nuestras creencias y que a veces decimos, es que eso es algo más privado, o sea, eso es algo más personal, más privado, como yo me relacione en otros espacios es como otra cosa. No es tan así, o sea, están siempre presentes en lo que decimos y lo que hacemos, nuestras creencias. Y bueno, yo lo dejaría aquí y me gustaría, claro, que hubiera participaciones, que hubiera debate, que tuvieran como algo que decir al respecto, ¿no? Pero por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Gaby. Creo que ha sido muy importante para todos los que estamos aquí presentes y los que puedan ver posteriormente el video. Esta discusión que creo que inicias en el seminario, porque hasta ahora no había sido un tema que pudiésemos discutir. María Mónica Ramírez Vázquez en el chat te pregunta, ¿el uso femenino y masculino continúa siendo binario? ¿Es excluyente de las otras diversidades sexuales? ¿Y será mejor el uso de la X para buscar la inclusión? Yo no considero que el uso de masculino y femenino, o sea, es binario, o sea, sí es binario porque, como decimos, se construye a partir de esta dicotomía, lo femenino, lo masculino, mujer, hombre. Me parece que es binario, refleja la realidad en la que vivimos, pero no considero que sea, digamos, tan negativo. Es parte digamos, de los espacios donde nos movemos. Ahí la cosa es lo que nosotros fomentamos, o sea, o si decimos, lo masculino, las mujeres son femeninas y tienen que ser así, así, así. Los hombres son las mujeres femeninas, los hombres masculinos, y tienen que comportarse de determinada manera, ¿no? Creo que ahí es donde está la parte del estereotipo. Yo no tengo problema en incluir la E como para hablar de un lenguaje inclusivo. No lo suelo hacer, generalmente yo hablo en los. A mí me parece que esa también es una de las primeras maneras de como reconocer la presencia de entrada de que hay estudiantes y que hay hombres y mujeres ahí, ¿no? Si alguien a mí me dice, yo no me identifico ni con femenino ni con masculino, tampoco tengo ningún problema en decir los, les. O sea, eso a mí no me afecta de ninguna manera, y si eso hace sentir bien a alguien de los que estaba compartiendo el aula conmigo, me parece que ya con eso es totalmente, digamos, justificación, ¿no? Sé, y es toda una discusión, hay personas que hablan de que se está deformando el lenguaje, pero hay otras también lingüistas que dicen el lenguaje está vivo y siempre se está construyendo y está en constante movimiento, y así ha sido siempre. Y si vamos y revisamos el lenguaje del siglo XVI y XVII, nos vamos a dar cuenta que era otra cosa, y hoy quizá nos pondría de pestañas pensarlo, ¿no? En lo particular solo uso los, pero no tendría ningún problema en usar la E también, ¿no? Lilian te pide la palabra. Bueno, felicidades, Gaby, y muchas gracias por tus reflexiones. Se supone que puse la cámara, pero no me obedece. Bueno, no importa. Muchas gracias por tus reflexiones. Me parece que tocas un tema crucial, porque empezabas tú hablando de estos espacios de formación docente, que sin duda son los que constituyen la columna vertebral de nuestra práctica, y estos espacios de formación docente pues tienen que irse a la reflexión sobre nuestra práctica, que como tú lo señalas es un punto absolutamente difícil, del género, porque lo pasamos por alto, lo damos por hecho, o creemos que no importa, ¿no? Entonces sí, más allá del lenguaje, porque a veces puede haber un lenguaje inclusivo, pero actitudes absolutamente cultas, que no son ni siquiera malintencionadas, es que vienen de lo que nos ha formado, ¿no? Como tú bien decías. Y yo creo que es muy importante como estar atentos a estas, ¿cómo podría decir? Cuando a estos puntos ciegos
que en nuestras capacidades cognitivas, que se le llama el sesgo cognitivo, son cosas que no queremos ver porque no concuerdan con nuestra manera de pensar. Entonces, a mí me parece fundamental esto que tú has puesto sobre la mesa, porque las consecuencias de no reflexionar, y no solo sobre el género, sino sobre todos los temas que están ahí, de una serie de actitudes y valores que sin ser reflexionados se reflejan, ¿no? Se reflejan en el aula con nuestro quehacer cotidiano. Y entonces sí valdría la pena decir cómo quiero que sea mi práctica, ¿no? Solo quiero ser un reproductor del sistema, quiero introducir algunos cambios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, muchas felicidades. Me parece un tema complicado, pero crucial y necesario. Felicidades, gracias. Gracias. Gracias, Lilian. Gracias, Mónica. Ricardo Velasco Chávez saluda y dice, ¿cómo se puede trabajar con los docentes en la diapositiva del tema de excluyente? Lo comentaste. ¿Es realmente posible trabajar en general con todas las áreas disciplinarias? ¿Se ha hecho algo al respecto? Pues de entrada, trabajar con los docentes es abrir el tema, o sea, eso sería como, digamos, comenzar a hacerlo. Yo lo estoy empezando a hacer, como esto es parte como de mi tesis del doctorado. Creo que sí se puede. Hay personas que están abiertas a observarse, ¿no? Como a observarse y como entrar en este ejercicio, digamos, de intentar transformar ciertas creencias. Hay también rechazo. Claro que hay rechazo. Este tema de pronto parece como poco relevante o consideramos que la vida académica, que es donde está inmersa también la educación que nosotros tenemos en educación media superior, no es como, o sea, es como un espacio libre de este tipo de sesgos. Pero considero que sí es posible hacerlo, sí se puede trabajar con las y los docentes. Y hay que abrir diálogo para aquellas personas que de pronto lo rechazaran en una primera instancia. No dudo que habrá alguien que no lo quiera cambiar y que no lo quiera reconocer. Bueno, también es respetable, pero justo en esta diapositiva yo lo que señalaba es que hay que empezar como a hacer cambios muy pequeñitos. El primero es observarnos, observar nuestras creencias, estar como en un ejercicio de constante análisis, ¿no? Esto que decía Lilian del sesgo cognitivo, ¿no? Es estarnos totalmente, todo el tiempo estarnos evaluando, hacerlo como un ejercicio como experimental, digamos. Pero hay otras maneras que serían como tips muy sencillos que, como lo decía, alguna literatura pues comenta que una de las primeras como maneras en las que se refleja el sesgo de género, o algunos llaman sexismo en educación, es a través de no incluir a las mujeres. Entonces, de entrada, sería como revisar nuestra bibliografía, actualizarla, más allá de que si se actualizan o no los programas en el GEMS, actualizar nosotros los programas que estamos trabajando, llevar este tipo de temáticas al aula, usar el lenguaje inclusivo, me parece también importante, no permitir ciertos comentarios que se dan en el espacio del aula, chistes como sexistas, homofóbicos, trato incluso entre las y los estudiantes, como ir cuidando esos detalles. Creo que poner atención en esto, no solamente por el hecho en sí, sino por el mensaje que le estamos mandando a las y los estudiantes es importante, ¿no? Yo tengo como una experiencia chiquita, no tanto con género, sino con el uso de la palabra negro. Yo veía que muchos estudiantes, cuando yo de pronto estábamos hablando de alguna clase de historia, entonces yo decía, no sé, por ejemplo, los derechos civiles de los negros, ¿no? O algo así, se reían y era como, había como un jueguito que se daba. Y yo lo veía y al principio como que decía, bueno, ¿qué pasa? Saqué un día pared y dije, a ver, ¿por qué se están riendo? O sea, digo negro y se ríen. ¿Qué pasa, no? Y ya cuando lo hablamos, pues era como
burlarse y medio jugar, y como que a los compañeros que eran como de un tono de piel más oscura, a ellos los volteaban a ver. Entonces yo paré y pues hice como una reflexión de todo lo que implica pues el racismo y cómo tenemos este racismo interiorizado, y ya finalmente vi cómo conectarlo como con la clase, pero parar este tipo de situaciones es importante porque mandas un mensaje. Entonces, es en la manera en la que nosotros estamos viendo el desarrollo que se da en aula. Creo que, volviendo al asunto del género, creo que es como una manera de irnos acercando como a esta transformación y abrir este tipo de espacios sobre todo, ¿no? Porque creo que eso es como el diálogo entre docentes es como fundamental para hablar de estas cosas que quizá no tenemos otros espacios en donde se hablen y que quizás no lo habíamos escuchado. O sea, hablamos, de pronto escuchamos como perspectiva de género en educación y no nos damos cuenta de todas las dimensiones que puede tener, digamos, este abordaje, ¿no? Muchísimas gracias. Yo quisiera comentar contigo y preguntarte sobre el tema. ¿Cuál tema? Justo hablas, por ejemplo, nos dices cuáles deben ser los cambios o que tú propones para este tema, y uno de ellos justamente es la relación con nuestros pares, ¿no? O sea, el cambio o la inclusión de género en los temas que damos, en la enseñanza que damos, no solamente se puede dar se va a dar en el aula, si no haces un cambio en las relaciones con los otros. Y particularmente en la Academia de Física, mi sensación es que no hay esta relación igual entre hombres y mujeres de la academia, aunque yo diría que ya actualmente somos más o menos la mitad entre hombres y mujeres. ¿Has experimentado esto en tu propia academia de historia? En el sentido de, por ejemplo, nosotros los maestros y las maestras en física decimos que ya incluimos a las mujeres porque hablamos, por ejemplo, de algunas científicas que se han dado en la historia, pero claro, las mejores, ¿no? Unos 5 nombres que pues ninguno de ellos es mexicana. Entonces, y ya pensamos que eso es inclusión de género, ya estamos tomando en cuenta a las mujeres y que pueden ser integradas al desarrollo de la ciencia en el mundo, porque en México pues no, parece que todavía no hay. ¿Cómo interviene la Academia de Historia, si es que ha sido posible hacerlo? ¿Cómo interviene para no solamente decir, es que yo sí integro a las mujeres, mira, expongo cinco personajes, ¿no? Cuando en realidad eso, como bien dices, no nada más es hablar de ellas, sino cómo vas a hablar, ¿no? Toda la intención que tienes al hablar de algo. Creo que es complejo porque nos lleva también a hacer búsquedas como infinitas, ¿no? O sea, yo pienso en la historia, creo que es un poco más sencillo, ¿no? Pero pienso, no sé, en la física o en las matemáticas, ¿no? Entonces, de entrada, tendríamos que cuestionarnos, y eso, desde mi punto de vista, sería cuando empiezan a hablar como de estos científicos importantes, etcétera, poner en la mesa la pregunta, ¿por qué no hay mujeres? O sea, a mí esa pregunta me parece como muy, digamos, relevante, y por qué nos lleva a justamente darnos cuenta cuál ha sido la trayectoria en general de las mujeres, por ejemplo, para entrar a la educación superior, pero sobre todo en ciertas áreas de educación superior, ¿no? Hablar, por ejemplo, de las primeras científicas de física, por ejemplo, en México, ¿no? ¿Cuál fue su historia? ¿Cuál fue digamos, sus dificultades? Y hablar de los números hoy y decir, bueno, eso es un ejemplo de cómo el género marca de pronto la vida de las personas, ¿no? Hablar de cuáles son las carreras más feminizadas, ¿no? Que en este caso sería, por ejemplo, la educación a nivel más básico y, por ejemplo, también enfermería. Entonces, ese tipo de cosas nos va como poniendo el foco, digamos, en el centro del aula y meter el debate de género, ¿no? En historia, no puedo decir que todas y todos los compañeros estén como de acuerdo con esto, ¿no? Sí, hay los compañeros que son un poquito más, yo diría, conservadores, algunos dirían más rancios. Algunas dirían esa palabra en el sentido de que dicen, bueno, pues es que si participara un poco en tal
que voy a hablar de ellas. Yo cambiaría la pregunta, o sea, yo diría, bueno, vamos a hablar de Revolución Mexicana, que por cierto hay muchas mujeres ahí, pero bueno, por poner un ejemplo, ¿qué estaban haciendo las mujeres? ¿Quiénes eran las mujeres porfiristas? ¿Quiénes eran las mujeres revolucionarias? ¿Qué hacían las mujeres en la revolución? O sea, si no les preparaban la comida a la bola, por así decirlo, no había revolución, pero además estaban escribiendo en periódicos, pero además pasaban municiones, pero además estaban de enfermeras, pero además, o sea, no sería, ¿en qué lugar en el tema de la historia no sería como esta postura de, ay, aquí voy a meter mujeres porque ahí sí había? No, es preguntarnos en todo momento histórico, ¿y las mujeres cómo lo vivieron? ¿Y las mujeres por qué no estaban ahí? ¿Y las mujeres qué decían al respecto? ¿Hay fuentes? Y que no hay fuentes, ¿por qué no hay fuentes? Y eso también es como un asunto de género, ¿no? Y de relaciones de poder. Entonces, no, como te digo, no es algo que se haga constantemente en la academia de historia, pero hay compañeras que ya tienen un buen rato trabajándolo y que en sus prácticas cotidianas, en estrategias didácticas, todo el tiempo están buscando la manera de hacer como tener esta decisión de incluir algún asunto de las mujeres, ¿no? Sí es complicado, nos complejiza más digamos, la labor cotidiana y nos hace salirnos también de nuestra zona de confort, porque entonces sería buscar más y estar siempre como indagando y es mucho más trabajo, ¿no? Yo tengo ya algunos años haciéndolo, también por mi formación en la maestría, entonces para mí es como ya tengo, digamos, un montón de fuentes en donde están las mujeres, ¿no? Pero sí ha llevado varios años de trabajo. Pero también tiene que ver, como lo decías hace un momento, ¿no? También de lo que llevamos al aula, lo que decimos de lo cotidiano, cómo nos movemos en lo cotidiano, cómo nos comportamos con las otras y los otros. Eso también es como una dimensión del género que está un poquito más alejada de los materiales o los conocimientos que llevamos al aula y que tiene más que ver con cómo vivimos y encarnamos el género. Muchísimas gracias. Pregunta Sandra del Rosario Beristain Manterola, ¿qué es el micromachismo? Los micromachismos son como de estos conceptos que surgen más recientemente, ya tienen por lo menos una década. Se refiere a aquellas cosas que están tan naturalizadas, no es que sean chiquititos y por eso sean menos importantes, sino es que están tan naturalizados que los vemos como algo cotidiano, digamos, por eso se les llama micromachismo, ¿no? Se me ocurre, por poner un ejemplo, estamos en una reunión, pensemos sindical, y alguien dice, ay, que las chavas sirvan las galletas y el café, o sea, las compañeras. Eso es un micromachismo, ¿no? Porque nos estás delegando otra vez el asunto de servir las galletitas y el café, porque es como lo que hacemos las mujeres, ¿no? Entonces, son estas cosas tan naturalizadas que tenemos hombres y mujeres y que se reflejan en varias prácticas importantes, ¿no? Uh-huh. Ricardo Velasco Chávez comenta, en general mi percepción es que es muy raro ver exclusión en la comunidad de mi plantel. Sé que hay casos por la información que cuentan los estudiantes que identifican claramente esa situación, que probablemente sea de aquellos que no cambiarán por muchos argumentos que se digan. Y Sandra te dice, gracias, sí terrible el ejemplo que das sobre el micromachismo, pero sucede. Bueno, yo creo que sí es mi percepción con lo que está comentando Ricardo, es que es mucho más común de lo que pareciera, tan solo en el aumento en mi percepción, no quisiera hablar de la percepción de todos, de estudiantes trans, por ejemplo, dentro del plantel, y que hay profesores y profesoras que se niegan a respetar la forma en que quieren ser nombrados, ¿no? Porque creo que no nada más la discusión no solo se centra en si incluyes ellas y ellos, sino preguntarle al otro cómo quiere ser nombrado. Y que insisten, y no lo digo solo a nivel bachillerato, sino también a nivel licenciatura, mi experiencia ha sido esa. Hay profesores y profesoras que se niegan a respetar la forma en que queremos ser nombrados. Y sobre todo en esto de profesor-alumno. No sé si tú lo has vivido antes. Con experiencia sí, con alumnos. Creo de entrada, o sea, como que por un lado están el tema de la exclusión, ¿no? Pero también están otros temas, o sea, que también son importantes, ¿no? Pues porque una de las maneras como de ver este sesgo sexista en la educación es la exclusión, pero hay otras, ¿no?
que podríamos trabajar, pero digamos que abren como posibilidades distintas, ¿no? No solo es la exclusión, es también, por ejemplo, el acoso. El acoso es una constante de un sexismo, porque sigues como objetivando a las mujeres, ¿no? Entonces, esa es otra manera. Yo no la estoy trabajando tan directamente, pero sería una de las formas también de una desigualdad, además bastante violenta en espacios, digamos, educativos, ¿no? Con lo que dices de la población trans, efectivamente, es también una manera de exclusión, pero también bastante violenta. Yo, la verdad es que en mi plantel de Tlalpan 1 solamente he conocido a una estudiante trans y no hubo ningún problema, digamos, en el sentido de que ella mandaba un correo. Esto sucedió en pandemia y el primer semestre que regresamos, ¿no? Ella nos mandó un correo y nos pidió, por favor, que la nombráramos de determinada manera. Estaba en proceso de transición y pues en el correo decía, a mí me afecta mucho emocionalmente que no se me reconozca de tal manera. Creo que en general las y los profesores hicimos lo que ella nos pedía. Para mí, en lo personal, es como, claro, yo no tengo ningún problema, pero digamos, otros profesoras y profesores decían que a veces incluso se ponían como nerviosas porque ella, particularmente cuando estábamos en línea, pues su nombre era de un varón, y porque era la manera en la que estaba inscrita y su correo electrónico estaba así, ¿no? Pero entonces era como, ay, tengo un poco de estrés porque qué tal que si la llamo de tal manera, ¿no? Sin embargo, a mí me pasó y fue muy interesante en una de las primeras entrevistas que hice, porque como les decía, yo estoy trabajando a partir de un acercamiento etnográfico. Resulta que una de las personas que entrevisté le dirigió el problema eje a esta chica. Y resulta que una de las personas de los docentes que estaban en la mesa jamás la nombró en su nombre en femenino, porque como era un evento formal. Entonces, a mí me pareció terriblemente violento y un ejemplo de esta exclusión, ¿no? Porque bueno, sabemos que en el documento iba a aparecer de determinada manera, pero el evento es otra cosa. Y es una toma de decisión que uno hace. Yo pongo en un segundo plano lo formal para que una persona que está en un proceso de transición viva de mejor manera su momento, ¿no? Pero yo no sabía esto, pero esto sucedió ahí, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, y además esto nos va a empezar a llegar más, porque la juventud hoy, los chicos, las chicas, les chiques, están en procesos muy de mucho movimiento. Y entonces esto va a pasar y va a ser cotidiano. Yo me enteré de una situación en Tláhuac en donde una chica trans quería entrar al sanitario de mujeres y que hubo por ahí una docente que se puso muy mal porque dijo, yo no quiero que este hombre entre al baño porque nos pone en riesgo a todas. Entonces son temas que van a empezar a llegar, o sea, llegaron ya a otras instancias educativas y al GEMS van a empezar a llegar y nosotros tenemos que estar listas para esto porque estamos tratando con personas y porque además hay todo un marco legal que nos metería en problemas, ¿no? Digo, no me gusta decirlo, pero es que sí, porque claro que este chica de Tláhuac pudo ir a Derechos Humanos a meter una queja y a nosotros nos hubiera llegado una cartita ahí, ¿no? En donde nos iban a decir, oigan, hagan lo necesario, si es necesario construir otro baño, pues lo construyen, pero ustedes no pueden estar haciendo esto, porque esto ya está legislado. Entonces, nos tenemos que preparar y por eso es muy importante revisarnos y ver por qué a ciertas personas les mueve tanto, ¿no? O sea, entiendo que hay personas que sean como muy conservadoras, pero aún así están viviendo en tiempos actuales y están trabajando con jóvenes y esto hace que te muevas o te muevas, pues, ¿no? Muchísimas gracias, sí, y ojalá puedas acompañarnos en otras ediciones del seminario. Eres bienvenida a seguir discutiendo, compartiendo con nosotras y nosotros tus hallazgos y sobre todo, pues sí, continuar hablando del tema, ¿no? En formas de incluir de manera real a todas y todos en la enseñanza. Muchísimas gracias. Entonces, gracias a todos los que estuvieron aquí. Recuerden que la sesión va a quedar grabada y va a ser en YouTube, en donde la podamos ver. Muchísimas gracias, Gaby. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.